Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida, lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. Por lo que estamos viendo este año ya se fue, prácticamente estamos al final, día 27 se va a acabar en cualquier momento, nos queda el último jalón. Y en este último jalón creo que una de las cosas que más nos gustaría manejar es cerrar ciclos. Desde luego que el año nuevo implica el cerrar un ciclo completo de un año. Podemos decir que es una vuelta solar y que en esta vuelta solar, a la hora que da la vuelta por primavera, verano, otoño, invierno, cierra precisamente con el año nuevo y con este año nuevo tenemos que cerrar este año. Y la pregunta siempre es, ¿qué balance sacas de este año? ¿Has hecho un balance? ¿Te has puesto a pensar qué importante es cuidar este año nuevo? ¿Qué importante es saber qué te llevas? Porque a veces, sin querer, arrancamos el siguiente año cargando todo lo que se nos quedó del año anterior. Cosas buenas, regulares, malas, y los vamos como si los metiéramos en un expediente, como si los echáramos en la bolsa de la basura y la vamos cargando año tras año. Una de las cosas importantes es tener claro que en este universo todo se maneja por ciclos y que una de las cosas más importantes es aprender nosotros a manejar el ciclo. ¿Qué ciclo? El ciclo que estamos viendo o viviendo ahorita. El ciclo de cerrar este año y de que te des cuenta qué cosas valiosas hubo este año. Hubo cosas que tienes que cambiar. Hubo temas importantes, lecciones, situaciones que se repitieron en el año. Es muy importante que si viviste alguna situación que se repitió en el año, tengas claro cuál es el tema y puedas identificar que ahí necesitas aplicar algo. Hablamos del karma y la mayoría de las personas pensamos es que el karma es si tú le hiciste algo a alguien se te va a regresar. No. En realidad el karma significa la lección que no aprendiste se te va a volver a presentar. Y uno tiene que aprender lecciones. Y las lecciones pueden tener que ver, como a veces en lo que consideran el karma es que le hice algo a alguien y entonces si le hiciste algo a alguien es que no has aprendido qué importante es el respeto. Y si probablemente tienes que aprender del respeto, pues te va a pasar a ti una situación de respeto, así como tú la manejaste en el respeto hacia la otra persona. Cuando tú vas viviendo otras cosas, pues desde luego que al vivir otras situaciones tú puedes tener claro de que a lo mejor has tenido este año una situación de pareja difícil, complicada, y la pregunta es, ¿qué tienes que aprender de ahí? A lo mejor tal vez has tenido problemas, o con tus hijos, o con los vecinos, o has tenido problemas de trabajo, o has tenido problemas con la liquidez, o con el manejo del dinero, o a lo mejor estás viviendo una adicción que todavía no sabes cómo manejar. ¿Al juego? ¿Al alcohol? ¿Al cigarro? ¿A la droga? Y que en esa adicción no sabes qué importante es aprovechar los ciclos para poder cerrar y volver a abrir. Y este cerrar significa qué cosas tengo que aprender. Porque a veces cuando nosotros tenemos una adicción probablemente al alcohol, pensamos que lo más importante es tapar la botella y te diría, no, en este ciclo es importante identificar que estamos usando el alcohol para tapar algo. Y si yo no aprendo qué es lo que estoy tapando, no voy a darme cuenta cómo manejar esta parte. A veces, con el alcohol o con la droga estamos tapando la ansiedad que vamos viviendo. Y en esta ansiedad de lo que vamos viviendo es importantísimo identificar. Estoy tapando esa ansiedad que hay detrás. ¿Por qué? Me siento ansioso, angustiado, hay algo a lo que tengo miedo. Normalmente hay tres aspectos que son fundamentales en nuestra vida que tenemos que aprender a manejar. Miedo, vergüenza y culpa. Y con frecuencia podríamos ponerle apellido. ¿Cómo que apellido? Sí, miedo. Miedo a quedarme solo, miedo al abandono, miedo al desamor. El segundo aspecto que diría vergüenza. ¿Vergüenza qué? La vergüenza probablemente tiene que ver con que no me siento a la altura. No me siento suficiente. Y a lo mejor cuando le pongo apellido y me doy cuenta de que estoy hablando del miedo o de la vergüenza y le pongo apellido y es vergüenza a probablemente verme exhibido con los compañeros, exhibido con los amigos, en ese momento muy probablemente, sin querer, sin darme cuenta, hay algo que tengo que aprender y que yo tendré que aplicar adecuadamente.
Aplicar significa darme cuenta qué importante es poner yo un límite en esa parte. Mientras yo no aprenda a manejar la vergüenza, probablemente esta vergüenza va a seguir ahí. La vergüenza puede ser probablemente a pedir algo, a solicitar, a poner límites, a lo mejor, y la vergüenza tiene que ver en que me sienta yo incapaz, inadecuado. Y el último aspecto es la culpa. La culpa y la vergüenza son dos cosas diferentes, porque la culpa es me siento culpable de lo que hago, pero la vergüenza es me siento avergonzado de lo que soy. Y si yo puedo separar estos dos aspectos, me voy a dar cuenta de que es más tóxica todavía la vergüenza, más tóxica que el alcohol, más tóxica que la droga, más tóxica porque la vergüenza tóxica es lo que me impide ser yo mismo, y esta parte desde luego es terrible. Tengo que aprender a separar vergüenza de culpa y aprender a manejar la culpa. ¿Culpable de qué? Dejar las culpas que casi siempre están en pasado para aprender a hacernos responsables. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook Echegaray Éxtasis FM. Muy buenas noches, qué bueno que siguen con nosotros. Estamos hablando de cerrar ciclos, en cara a lo que significa ahora entrar a este año nuevo. Y lo más importante cuando vamos a entrar al año nuevo, desde luego, es no traer cargando toda la basura del año anterior. Porque en el momento en el que vamos caminando, desde luego vamos viviendo diferentes situaciones. Y cuando yo llamo basura, hay cosas que deberíamos dejar. La basura no la debe de seguir cargando uno. Y la basura son aquellos aspectos que tengo que cambiar, que tengo que renovar, y son las cosas que tengo que soltar, que no me están ayudando a crecer, que no me están ayudando a ser mejor. En la medida que yo descubra cuál es la basura que llevo cargando, entonces las cosas cambian. Antes del corte había mencionado yo que hay 3 aspectos que tenemos que revisar, que son miedo, vergüenza y culpa. Y te decía desde luego que hay que poner apellido. Cuando hablamos del miedo, ¿es miedo a qué? Porque podemos tener diferentes miedos. Todas las personas tenemos miedos aun cuando no nos damos cuenta. Podemos tener miedo a la vida, miedo a la incertidumbre, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a la pobreza. Hay una cantidad enorme de miedos que a veces no nos damos cuenta que ahí están y nos generan un ruido de ansiedad que a lo mejor no hemos visto, y qué importante es poder descubrir a qué le tengo miedo para poder enfrentar la situación. Cuando hablamos de la culpa, podemos también poner el apellido. ¿Culpable de qué? Porque la mayoría de las veces no tenemos claro de que en esta vida el error es una parte importante de la vida. Vamos creciendo y vamos desarrollando en ensayo-error. Y probablemente cuando no sabemos cómo manejar una situación, lo más probable es que quedemos atorados en alguna situación y hayamos tenido una conducta que probablemente creamos que no fue la adecuada, donde alguien pudo haber salido lastimado. El sentirnos culpables en principio es un absurdo, porque la mayoría creemos que la culpa es una forma de conciencia, y te diría no, la culpa no es una forma de conciencia. La culpa es una emoción, es un sentimiento que nos genera mucho daño porque nos deja atrapados y nos impide crecer. Es completamente diferente cuando alguien se vio afectado por una situación que yo manejé, que yo me haga responsable. Y hacerme responsable significa algo muy diferente a la culpa. Responsable significa, ok, aquí estoy, ¿qué puedo hacer para remediar la situación? ¿Qué puedo hacer para mejorar la situación en la que estoy? ¿Qué puedo hacer para que aquello que te genere en conflicto o el daño que te genere, cómo puedo hacer para minimizarlo, para reparar el daño? Entonces ahí es cuando me hago responsable. Siempre la responsabilidad es en presente. Siempre la culpa es en pasado. Una persona se siente culpable en pasado. Responsable siempre es en presente. Y tenemos que aprender a pasar la culpa que tiene que ver con el pasado a responsabilidad para manejarla en presente. Y manejar el presente, desde luego, es una cosa fundamental en todo lo que vamos manejando. Y el otro aspecto de la culpa era la vergüenza. La vergüenza que generalmente nos paraliza, nos inmoviliza. ¿Cómo nos va manejando esta parte? Porque no alcanzo a adecuar lo que vamos haciendo, no alcanzo a entender cómo la vergüenza me va tapando, me va rebasando.
y cómo esa vergüenza me impide ser yo mismo. La vergüenza, desde luego, tiene que ver con el ser. Y cuando vamos hablando de los ciclos, es importante darnos cuenta. Cada vez que cerramos un ciclo estamos haciendo dos cosas. ¿Por qué? Hay una frase que dice: un gran error es arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. A veces, si no nos damos cuenta, echamos a perder nuestro presente con resentimientos del pasado, con añoranzas del pasado, con situaciones del pasado que no sabemos cómo poner un límite para poder ubicarnos adecuadamente en esa parte y manejar las cosas diferente. Nos quedamos atrapados en ese pasado sin saber qué hacer. Cerrar estos ciclos es fundamental. Probablemente pudiste haber terminado una relación en este año que se acaba. Es importantísimo que no sigas y que no arranques el siguiente año con todo el dolor, con toda la tragedia y con toda la añoranza de este año que se cierra. Es importante que te des cuenta de que hay que aprender a soltar. Soltar es cierras el ciclo. Si hubo algún pendiente, es importante que lo hables. No necesariamente lo tienes que hablar con la persona. Lo tienes que cerrar tú. Puedes incluso escribirte una carta a ti mismo para decir: cierro esta parte, los asuntos que quedaron pendientes, y escribirle una carta a la otra persona que puedes dársela o no dársela, en la cual vas cerrando los asuntos que quedaron pendientes, para que entonces, cerrando ese asunto, puedas entrar mejor el año siguiente. Y entrar al año siguiente, soltar, significa cómo puedes lograr quitarte de la cabeza los pensamientos que te van atorando, los pensamientos que te atrapan. ¿Cómo? Lo primero que tienes que hacer es darte cuenta que al querer dejar una situación es quitar el pensamiento, sustituirlo por otro. Imagina que lo que tú vas viviendo es como si hubieras perdido unos lentes. Y a la hora que perdiste los lentes, ¿qué vas a hacer con ellos? Lo primero es tener claro que con los lentes lo que tienes que hacer es, en el momento en que se perdieron, ya no tienes que estar diciendo: mira qué tonto, cómo se me olvidaron, qué bruto soy. No. Quitas ese pensamiento y dices: pues ya se fueron los lentes, ni modo, a otra cosa, ¿qué voy a hacer? Me voy a comprar otros lentes. Pero los sueltas cuando los quitas de tu pensamiento. Es terrible que no nos damos cuenta que el pensamiento se vuelve obsesivo y sigo yo repitiéndome: los lentes que perdí, qué tonto soy. Y probablemente ya pasaron 3 meses y sigo pensando en los lentes, y esta parte es terrible. Así manejamos nuestras relaciones. Terminamos una relación y no sabemos cómo sacarla de la mente. Y sacarla de la mente es: ¿por qué quiero estar pensando en lo que pasó o en lo que sucedió? Ya revisé, entiendo, y es lo que hacemos al cerrar un ciclo. Ya revisé qué aprendí, qué me faltó aprender, qué cosas hice bien, qué no hice bien, y entonces probablemente cierro el ciclo. Tal vez terminé un trabajo, y en el momento en el que salí de este trabajo también es importante cerrar. Cada asunto tiene que ver con un cierre, y un cierre es como si fuera una despedida. Y es útil el poder escribir, útil el poder hacer la redacción de cómo te despides de cada asunto. En el momento en el que tú te despides, vuelves a dejar esa situación para después ya no estarla pensando, para después, cuando tú te quedas con eso en tu mente, pues lo único que vas haciendo es vas acarreando hacia adelante todo aquello que debería haber quedado. Empezar el año limpios es fundamental, por eso hablamos: cerrar ciclos, dejar el pasado atrás y poder empezar a planear y programar nuevas actitudes, nuevas situaciones para el siguiente año. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Buenas noches, qué bueno que siguen con nosotros desde su casa, desde su hogar. Tú nos ayudas a través de tu comunicación y tus comentarios a seguir construyendo este manual de vida. Gracias por estar ahí, gracias por participar. Un radioescucha se comunica y nos dice: doctor, terminé yo una relación hace 2 años y sigo todavía pensando en la otra persona. Siento que me hizo mucho daño la relación, no puedo olvidar, y por una parte siento un coraje enorme por la otra persona, y por la otra parte siento que yo hice muy mal en haber permitido todo el abuso que hubo en mí. Y estas dos partes no me hacen olvidar. He intentado iniciar otras relaciones, pero esta relación anterior no me deja en paz. ¿Qué puedo hacer? Desde luego, querido radioescucha, es una parte importante identificar
que lo primero que tienes que hacer es despedirte. Cuando no podemos cerrar una relación es porque hay dentro de nosotros la idea, como la imaginación, la esperanza de que tal vez esa relación se pueda resolver, que tal vez la podamos retomar, que tal vez podamos hacer algo para que la relación funcione. Cuando nosotros nos quedamos atrapados en la esperanza, ahí es donde todo se convierte en algo complicado y difícil. Si tú recuerdas el mito de la caja de Pandora, dicen que a Pandora, que era una niña, le encargaron una caja que le dijeron que por favor no la abriera porque si no todo iba a ser terrible. Pandora, en la curiosidad que sentía, abrió la caja y de la caja salieron todas las plagas. El hambre, la peste, la guerra, la enfermedad, todas las amenazas que te puedas imaginar y todas las plagas que azotaron a la humanidad. Pero dice el mito que dentro de la caja se quedó la peor de las plagas. Y uno se pregunta, ¿cuál será la peor de las plagas? Y en el mito dice, la peor de las plagas es la esperanza. ¿Por qué? Porque el momento en que tenemos esperanza no estamos listos para pasar a otra cosa. La esperanza hace que nos quedemos atrapados en el sufrimiento que estamos viviendo, porque esa esperanza no nos permite cerrar un ciclo. Y es fundamental que te quites la esperanza, que te des cuenta que si no puedes olvidar y no puedes perdonar, es porque lo que estás haciendo es detrás, en esa esperanza, estás tratando de imaginar, o que la persona debería de pagar por lo que hizo, lo cual es absurdo. ¿Por qué? Pues porque la vida se encargará en todo caso de cobrarle lo que pudo haber hecho o no. A ti te toca soltar. Y por otro lado es pensar que mientras tú no sueltes, mientras sigas con una pequeña luz que a lo mejor te lo vas a encontrar y van a poder hablar, mientras tú no cierres esa parte, vas a seguir, desde luego, atrapado en esa relación, sin saber cómo iniciar después otra relación nueva. Mientras tú no cierres esa energía, no vas a poder abrirte a una nueva relación. Esto es fundamental. Otro radio escucha se comunica y dice: doctor, perdí un empleo con el que estuve durante 7 años. Di todo en ese empleo, me entregué, manejé las cosas de la forma creo que mejor que pude haber hecho, y de repente me liquidaron de una manera sin decirme ni por qué ni cómo, y de repente me vi sin empleo. Mi familia se quedó con una situación económica difícil, yo no sabía qué hacer y estuve desempleado un tiempo. Caí en una profunda depresión. ¿Qué puedo hacer? Desde luego, Radio Escucha, una de las cosas muy importantes es tener claro, hay cosas que se acaban. Cuando tú terminas o te liquidan y te quitan de un empleo, es cuando es más importante que te muevas. Si tú te quedas esperando que alguien pague, que alguien resuelva, si tú te ubicas en la postura de víctima, esa postura de víctima no va a permitir que te muevas adecuadamente al lugar que sigue. En el momento en que te quedas atrapado ahí, pensando qué es lo que pasó, por qué me hicieron esto, quién fue, se va a ver afectada mi familia, pues en ese momento estamos atorados. Te das cuenta de que lo más importante ahí es empezar a pensar cómo puedo retomar. ¿Cómo puedo hacer para que mi vida siga? ¿Cómo puedo hacer para que en poco tiempo recupere y pueda encontrar un empleo, pueda encontrar una forma de producción, pueda encontrar algo? Si tú te quedas atrapado en la etapa de víctima, piensa, la víctima normalmente está inmóvil. La víctima es una actitud pasiva en la que no me queda más que sufrir y llorar. La víctima con frecuencia está esperando que alguien venga a defenderlo y es la postura más terrible porque estando pasivo no vas a poder activarte para poder encontrar un nuevo empleo. Cerrar significa perdonar a quien tengas que perdonar, comentar lo que tengas que comentar si se lo puedes decir a la otra persona y si no lo puedes decir, escríbelo, desahógalo en un papel y es útil que escribas una carta a esa persona diciendo lo que te molestó, lo que te incomodó y que puedas cerrar finalmente. El momento en el que tú cierras quiere decir que estás listo para empezar a pensar en qué sigue. Y en ese momento las cosas serían diferentes. En la medida que las personas no cerramos, nos quedamos, desde luego, con la energía ahí atorada. Y como este radioescucha que se comunica imagina, qué importante es que rápidamente pueda encontrar un nuevo empleo,
que pueda suplir ese agujero que le dejó la parte económica. Pero mientras él se quede rumiando la tristeza, resentido, molesto por la forma como lo liquidaron, no va a poner su energía alineada para lograr encontrar un nuevo trabajo. Debería de estar empezando a pensar: me voy a emplear en otro trabajo, ¿qué puertas tengo que tocar? ¿Puedo desarrollar alguna forma de poder obtener algún tipo de ganancia? ¿Con qué? Hay muchas personas que mueven cosas. El poder encontrar un producto que uno venda, el poder ayudarse con las personas que uno conoce y utilizar algún producto que sea un producto que uno pueda mover, que sea un producto necesario y que uno pueda vender. Esto puede hacer que una persona haga a lo mejor un negocio en lo que va encontrando cómo mantenerse posteriormente. Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida. Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Muy buenas noches, qué bueno que siguen con nosotros. Estamos hablando de cerrar ciclos. Y desde luego hay que comprender que el cierre de un ciclo comprende pérdidas. Pero estas no necesariamente incluyen el cierre del ciclo. Uno puede perder a una persona, pero no implica que ya que perdió a la persona, perdió o ya cerró el ciclo. Puede ser que hayas perdido un empleo, y perder el empleo implica probablemente... Tú puedes creer que por perder el empleo es un ciclo que se cerró, pero no necesariamente. Lo importante de cerrar ciclos es lograr que tu energía se vea libre de aquel lugar. Recuerda, si el ciclo, sea cual sea, permanece abierto, va a interferir con tu desarrollo personal. Es como si dejaras una llave gotear y no la vas reparando, esperando que algún día deje de gotear, sin darte cuenta que esto va a incidir en el gasto del agua, en el costo económico, en toda una serie de cosas que suceden. No tenemos claro, pero una de las cosas importantes es: cerrar ciclos significa aprender a soltar, dejar. Recuerda, los seres humanos tendemos a aferrarnos a lo conocido, por más negativo que sea. Recuerda aquella frase que dice: más vale malo conocido que bueno por conocer. A veces, y no lo tenemos tampoco, no nos damos cuenta, pero a veces la costumbre, el hábito, generan una fuerza, una tendencia muy poderosa, y que esto nos ayuda a impulsar para poder mantenernos en la inercia, en una rutina que veníamos manejando, en una forma de pensamiento, en algo. En el momento en el que tú tienes claro de que cambiar significa buscar romper esas rutinas, cambiar esos viejos hábitos y poner nuevos hábitos, pues no te vas a dar cuenta de que no has logrado cerrar lo que deberías de cerrar ahí atrás. En el momento en el que identificas esto, hay una parte de nosotros que quisiera quedarse atrapado en la situación en la que está, hay una parte que no quiere seguir adelante, y hay otra parte que muy probablemente está empezando a pensar qué importante es soltar. Las emociones nos atrapan, el resentimiento, el coraje, el miedo y la desesperación. De ahí que la primera tarea sea dejar ir, soltar. Sueltas cuando ya no estás metiendo en tu mente una y otra vez esa persona, esa situación, y un ciclo se cierra cuando el proceso se completa y entonces solo quedan unos cuantos recuerdos, restos de aquello. Cuando ya las emociones se vieron liberadas, cuando el pensamiento ya no es obsesivo ni cíclico, cuando las cosas se dejaron. Dejar ir es una forma de reconocer y abrirnos a una nueva realidad. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. El principal objetivo de cerrar un ciclo es hacer las paces con nuestro pasado. Si no logras hacer la paz con el pasado, no podrás seguir adelante, sin que lo vivido te siga afectando, sin que lo vivido siga invadiendo tu presente. Y recuerda, lo nuevo no tiene por qué asustarte. A veces soltar el pasado significa enfrentarnos a la incertidumbre de qué sigue adelante. A veces
Lo nuevo puede generarnos algo de inquietud. Es normal. Es normal que al principio nos sea difícil volver a encontrar y convertirlo en una rutina, en un hábito. Al principio podemos identificar un desequilibrio inicial, pero en relativamente poco tiempo comenzará a revelar sus bondades. La única forma en la que puedes vivir es: suelta el pasado para abrirte a este nuevo presente. El futuro en principio no existe. Cada paso que das en tu presente se va convirtiendo en ese futuro que se hace hoy. Cuando tú le tienes miedo al futuro, es el momento en el que dejas de caminar, en el que dejas de andar. Para poder arrancar el año nuevo, identifica claramente, cierra ciclos, suelta. Y una de las cosas más importantes es que tú te des cuenta que tu energía se ve liberada por toda la situación que has ido soltando. Desde luego, y lo que queremos es dejarte un gran abrazo para esta Navidad, para lo que sigue, para poder manejar adecuadamente las cosas. Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo martes en esta, tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.